Vamos a orar para tener inicio lo que es el tema de Mateo 24. Este tema era uno de los temas que tenía pendiente con relación cuando tuve el tema 7 bestias, 8 reinos, el cual dejé pendiente. Se trata en qué parte de la historia estamos en Mateo 24. Al estudiar el libro de Mateo 24 debemos tener en cuenta varios principios. Mencionaré 6 para la mayor comprensión del tema. El primer principio lo encontramos en el libro Obreros Evangélicos, la página 154. La sierva del Señor dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe atraer la conciencia de todos. Vivimos hoy en el cumplimiento de este capítulo. Se está cumpliendo. Expliquen nuestros ministros, maestros, la profecía a aquellos a quienes instruyen, excluyan de su discurso los asuntos de menor importancia y presenten la verdad que decidirá el destino de las almas. Note, mi querido, que la sierva del Señor, la mensajera del Señor, le dice que los ministros y maestros estén al tanto de lo que es el capítulo 24 de Mateo y que se lo expliquen a las personas que instruyen, porque de ello depende el destino de las almas, cómo se lo expliquen. Ese es el principio número 1. El principio número 2 que debemos tener en cuenta, mis queridos, es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y se volverá a cumplir en la destrucción del mundo por fuego. Si analizamos el verso 1 y el verso 2 y el verso 3 de Mateo 24, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 24, dice el verso 1. Cuando Jesús salió del templo, se iban a acercar sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Y respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si notamos, mi querido, le hacen 2 preguntas a Jesús. Le dicen: ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo para los discípulos era el fin del mundo. Ellos pensaban que los 2 acontecimientos iban a ocurrir paralelos. Pero Jesús, que está viendo la vida panorámica, tanto en el presente como en el futuro, lo dejó a ellos en la comprensión nada más de lo que era la destrucción de Jerusalén, que era el evento que se relacionaba con ellos, y no le quiso explicar más. Vamos a ver también algunas cuantas citas de Ellen G. White que habla con relación a eso, a ese doble cumplimiento. Vamos a ver, la mensajera del Señor, la sierva de Dios. Miren, esa dama, Dios mediante, Dios la usó grandemente. Y Dios levantó profetas a mediados del siglo XVIII. Aunque aparecerían algunos ahora mismo que quieren desahuciar lo que ella, más o menos mediante el Espíritu Santo, dio a entender a mediados del siglo XVIII, mediante el don profético. Hay personas que muchas veces ya ni se quiere que se hable de Elena. Pero nótese cómo empieza esa primera cita. Dice ella que el capítulo 24 de Mateo le ha sido repetidas veces como algo de que llamar la atención. Y aún así, muchas veces, lo que queremos es estar teniendo temas sencillos y no explicándole a la grey. Miren, un servidor y lo que componen este ministerio de eventos finales, bajo ningún contexto, van a dejar de decir las verdades que tengan que decir con relación a los tiempos finales. Estamos llamados con el compromiso, no con hombres, sino con nuestro Dios, de predicar lo que debemos predicar, la verdad presente que entraña a este tiempo, porque es de vital importancia. Hay miles de almas que se pueden perder por el simple hecho de que nosotros no le expliquemos las cosas como debemos. Y tenemos el compromiso, tanto ministros, maestros, laicos, ancianos, de proclamar esa grande verdad, porque este es el pueblo del libro. Anteriormente nos llamaban el pueblo del libro. Y como nos llamaban el pueblo del libro, nosotros debemos volver nuevamente a las sendas antiguas y predicar los mensajes finales. Biblia en mano y espíritu de profecía. Eso debe ser así. Vamos a darle una cita que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, la página 28. Ellen G. White dice: la profecía del Señor entrañaba un doble significado.
A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba los horrores del gran día final. ¿Notaron? Doble significado. También en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, la página 34, ella dice lo siguiente: la profecía del Salvador referente a Jerusalén y lo que iba a ocurrir sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acareció a la ciudad escogida, podemos ver anunciado la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. ¿Les recuerdan estas palabras? Es mejor que un hombre muera y que no se pierda una nación. ¿Les resuena esta palabra, mi querido? Mediante la mensajera de Dios que lo explica a sí mismo. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que por un hombre, porque ese hombre directamente fue crucificado, toda una nación se perdió. Sucedió todo lo contrario. Eso era lo que decían directamente. Es mejor sacrificar a ese hombre para proteger la nación, y sucedió lo contrario, porque se sacrificó ese hombre, toda una nación pereció. Otra cita la encontramos también, mi querido, en Eventos de los Últimos Días, página 18. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la segunda venida del hombre, del Hijo del Hombre. Todo el capítulo de Mateo 24 es una profecía concerniente a los acontecimientos que presagien la segunda venida de Cristo. Oigan, todo el capítulo 24 de Mateo es concerniente a lo que entraña a la segunda venida de Cristo. O sea, el foco crucial es directamente el capítulo 24. Por eso el capítulo 24, nosotros como adventistas del séptimo día debemos de darlo a conocer. Debemos decirle a las demás naciones en qué contexto está el capítulo 24 de Mateo. La otra cita la encontramos en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 753. Ella dice: mientras que esta profecía tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tiene una aplicación más directa a los postreros días. O sea, todo hace énfasis al final, a los postreros días, o sea, con relación al cumplimiento de Mateo 24. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 102, la sierva del Señor dice lo siguiente: la ruina de Jerusalén fue un simple símbolo de la ruina final que abrumará el mundo. La profecía que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplica más directamente a estos últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos esperan crisis como jamás ha presenciado el mundo. ¿Ve lo que está enfatizando? Que nos esperan crisis. Muchas veces, mi querido, uno escucha personas que están haciendo alusión a esta pandemia que estamos atravesando. Ay, esto va a pasar. Ay, vamos a salir de esto y ya empezaremos de nuevo. Mi querido, estamos en picada. Si tú estás al tanto de lo que dice Mateo 24, y específicamente nosotros los adventistas, que estamos claros, porque tenemos el don profético y sabemos directamente el cumplimiento de la profecía al pie de la letra, cómo van, nosotros debemos proclamar al mundo y decirle que, como dice la palabra de Dios, los tiempos irán de mal en peor. El principio número 3 que debemos tener en cuenta es que 3 de los 4 evangelios de Jesús tienen este mismo sermón. Se encuentra también en Marcos 13 y en Lucas 21, el mismo sermón de Mateo 24. Es interesante notar que Mateo dice cosas que Marcos no dice. Marcos dice cosas que Lucas no dice. Ya ni simplemente cuando estudiamos los 3 evangelios sinópticos, podemos tener una comprensión completa de Mateo 24. Y esa es la parte, por eso es que debemos tener en cuenta que el estudio de Mateo 24 no podemos nosotros estudiar superficialmente a Mateo 24. A Mateo 24 hay que ir al fondo.
Y nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos llamados a proclamar grandemente la palabra de Dios, tal y como se nos ha dado, tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía. Y eso debe ser así. El cuarto principio es que Jesús predicó este sermón no para los inconversos o para los mundanos, no. Mateo 24, mi querido y mi querida, fue directamente para ti, para mí, para los discípulos y los seguidores de Jesús. Fue ese sermón. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque hay varias señales temporales que dan a entender que se estaba dirigiendo a los seguidores. No estoy diciendo con eso que nosotros en una campaña de la iglesia, no estoy diciendo que en una campaña en la calle no le hablemos a la gente de lo que es el contexto de Mateo 24. No estoy diciendo eso para que no me malinterpreten. Pero sí el foco central está basado directamente en sus seguidores para que no fueran engañados. Y eso debemos entenderlo al pie de la letra. Como pueblo que escudriña la profecía, como pueblo que directamente estamos enfocados en lo que son los eventos finales, debemos estar claros con relación a eso. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de eso. Si leemos Mateo 24, 4, dice, y respondiendo a Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes? A ustedes, mis discípulos. Que nadie os engañe. Si leemos el verso 23, dice, si leemos el Mateo 24, 15, dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Quiénes? Era para todo el mundo. Hubiesen salido toditos de Jerusalén. Ahora, el que estaba al tanto y era seguidor de Jesús, sí podía entender las señales. También el verso 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está escrito, o mirad, está allí, no lo creáis. ¿A quiénes? A sus seguidores, para que no fuesen engañados. Verso 25. Ya lo he dicho antes. Verso 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. O sea, esos pasajes nos dan la connotación, mi querido y mi querida, que Jesús, el sermón de Mateo 24, se lo estaba dando directamente a su discípulo y sus seguidores. El foco era su discípulo y sus seguidores, para que entendieran, para que no se dejaran engañar de los engaños finales que Satanás va a obrar, porque el pueblo de Dios no puede basar su vista en milagro en el tiempo del fin que nos ha tocado vivir. Y créame que estamos viviendo en el tiempo del fin, porque el tiempo del fin empezó en el 1798. Empezó el tiempo del fin. Entonces, después de eso, él contó varias parábolas. Contó la parábola del siervo infiel. Tú dices creer en mí, pero a ti te digo que sea fiel. Contó la parábola también de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, advirtiéndole. También contó la parábola de la oveja y los cabritos. O sea, le estoy haciendo alusión para que entiendan que el capítulo 24 de Mateo estaba basado exclusivamente para sus seguidores. Y es algo que nosotros tenemos el compromiso, y más como iglesia, tenemos el compromiso de decirle a las demás naciones y a las demás denominaciones religiosas en qué parte de la historia estamos en Mateo 24. Porque este pueblo tiene el don de la profecía. Le preguntaré a cualquier denominación religiosa, ¿qué es eso de los mensajes de los 3 ángeles? No le van a decir. ¿Qué es eso de las 2 bestias de Apocalipsis 3? No le van a decir. ¿Qué es el santuario? No le van a decir. Nosotros surgimos como pueblo para dar estos mensajes, exclusivamente el mensaje de los 3 ángeles, y para hacerle notar a esta nación, porque para eso como surgimos como pueblo, nosotros no somos una iglesia más, y no es que le echemos nada a la demás. Nosotros tenemos el don profético, y cada quien va a tener responsabilidad, y mientras más alta sea tu estatus a nivel de la iglesia, ministro, laico, anciano, tu compromiso será mayor todavía. Yo no estoy a los 50 años de edad, yo no estoy directamente que me estén mareando o que me estén diciendo paz, paz, predicando el mensaje de paz, paz, cuando yo sé que no hay paz. Yo estoy al tanto, y aquellos en un momento determinado me están hablando claro, le doy seguimiento y lo escucho. Porque yo tengo gente también atrás de mí que en un momento determinado me piden respuesta y yo debo dar respuesta. Eso debe ser así, pero en tiempo real. ¿En qué parte de la historia estamos? Eso es lo que hay que hacer. Como laico, me identifico directamente con los mensajes finales. Y este ministerio también, de eventos finales. Por cierto, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahí. Entonces,
debemos estar claros con relación a esto. El cuarto principio es que los eventos de Mateo 24 están en un orden cronológico. Oiga, mi querido, visita que nos escuchan a través de las redes sociales, de distintas denominaciones también. Mateo 24 está en un orden cronológico y hoy Dios mediante lo vamos a comprobar. Es el cuarto principio, que Mateo 24 está en un orden cronológico. Lo vamos a ver ahora mismo. Exactamente en el orden en que se van a cumplir los eventos. Si analizamos, Mateo 24:6 dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no turbéis, porque es necesario que todas esas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Guerra, rumores de guerra, mirad, no lo turbéis, porque todavía no es el fin. El verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. El verso 8 dice, y todo eso es principio de dolores. Luego hay una palabra que aparece 9 veces en Mateo 24. Mi querido, aclara los ojos, porque llegará un tiempo que tal vez no haya ojos para aclarar los ojos, por lo que te voy a decir ahora. Hay una palabra que aparece 9 veces en Mateo 24, la palabra entonces. Cuando en la Biblia aparece una palabra que se repite más de 2 veces, hay que ponerle ojo a eso. Esta se repite 9 veces en Mateo 24. La palabra entonces es una palabra griega. Su significado es tote. Indica un evento que surge cronológicamente, uno tras otro. Estamos comprobando que Mateo 24 está en un orden cronológico, porque para yo llevarlo en el Señor, en qué parte de la historia en tiempo real estamos en Mateo 24, debo de irlo paseando así mismito, con calma, mi querido, sin desesperarse, versículo por versículo, para que se vaya teniendo una total comprensión y para darme a entender el tema, porque nada más no es estudiar superficialmente. Por ejemplo, dije que la palabra tote en griego indica un evento cronológico que surge uno tras otro. En Mateo 24 vamos a analizar los versos que tienen que ver con la palabra entonces, que aparece 9 veces. En Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación. En Mateo 24:10 dice, entonces muchos tropezarán. En Mateo 24:14 dice, entonces se predicará este evangelio. Estoy notando y estoy dando connotación a lo que es la palabra entonces. En Mateo 24:16 dice, entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes. En Mateo 24:19, otra expresión de tiempo, aquellos días. En Mateo 24:21, entonces habrá gran tribulación. En Mateo 24:22, otra expresión de tiempo, aquellos días. En Mateo 24:23, entonces si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, no lo creáis. En Mateo 24:30, en el mismo versículo, aparece 2 veces la palabra entonces. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las naciones de la tierra. 9 veces aparece la palabra entonces. O sea, debemos de darle seguimiento al capítulo 24 de Mateo y abrir los ojos, laicos, pastores de distintas denominaciones, porque los hermanos son los adventistas, los pastores, nuestros pastores tienen conocimiento amplio de esas grandes profecías. Estamos llamados a decirle a las demás denominaciones, miren en qué orden que está Mateo 24. Como laico, mírenme a mí, lo suelto porque lo suelto en el orden que está. Pues bien, el principio número 6 es que Mateo 24 y el conflicto de los siglos están en un orden de eventos. Interesante. Mira un dato que había ahí. Hay un pastor al cual yo le tengo mucha admiración. Es un varón de Dios. La iglesia bendita tiene muchos pastores buenos, muchos. Excelentes pastores en distintas áreas. Nuestra iglesia está directamente bien clara en eso. Este pastor ya le está jubilado, pero un pastor que yo le doy seguimiento, que no es un pastor que tira, por así decirlo, un buen dominicano, patadita voladora, no. Ese señor, Dios lo usa grandemente. Y aparte de usarlo grandemente, para usted entender un sermón de él, no se crea que usted lo va a hacer y que superficialmente, no. Usted tiene que sentarse ahí a escucharlo, sin desesperar, porque tiene hasta el don de ser maestro. Ese es el pastor Stephen Ball. Donde quiera que esté, bendiciones haría a su familia. Claramente se aprende muchas cosas con él. Se maneja. Por ejemplo, esto que estoy aquí lo voy a citar, el principio número 6,
que Mateo 24 y el conflicto de los siglos siguen el mismo orden de eventos. Por ejemplo, Mateo 24 empieza con la destrucción de Jerusalén, el conflicto de los siglos también. Mateo 24 culmina con la venida de Jesús. El conflicto de los siglos culmina con la venida de Jesús. Y todos los eventos que están en medio del capítulo de Mateo 24 están en el medio también del capítulo del conflicto de los siglos. En pocas palabras, mi querido, atención laicos, son datos que hay que tener en carpeta. Estos días lo aprendí de ese pastor. Y así, miren, el conflicto de los siglos amplía en más de 700 páginas el capítulo 24 de Mateo. Tremendo. En más de 700 páginas amplía el conflicto de los siglos el capítulo 24 de Mateo. Para que ustedes vean directamente si esa mensajera del Señor, esa profeta de Dios, Ellen de White, el Señor no lo usó grandemente. Todavía no he entrado en el orden cronológico. Estoy dando pasitos, porque ahora vamos a caminar en el orden cronológico de Mateo 24. Las demás denominaciones que acaban en los ojos, para que estén al tanto. Ustedes quieren aprender la profecía, dígale a cualquier pastor de nuestro, a cualquier, usted vea que hay un adventista, usted dice, enséñeme cualquier cosa de profecía, que tienen conocimiento, para que ustedes vean directamente cómo se puede nutrir, porque estamos llamados a eso. Nosotros como pueblo surgimos directamente para regar estos mensajes a viva voz. Eso debe ser así. Ahora vamos a movernos en el orden cronológico para darle mayor armonía con relación al tema. Vamos a empezar en el verso 6 de Mateo 24 para que ustedes vean algo. Tal vez me mueva un chinchín más rápido por cuestión de tiempo muchas veces. Mateo 24, 6 dice el verso: y oréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Bueno, la palabra peste aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Mateo 24, 7 y aparece en el libro de Hechos 24, el verso 5. ¿Recuerdan? En Hechos 24, 5, al apóstol Pablo se le consideraba una plaga. Lo que tenemos que pasar los cristianos, ¿verdad? Se le consideraba una plaga. Vamos a leerlo, vamos allá, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 24, el verso 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de decepciones entre todos los judíos y por todo el mundo, y cabecilla de la secta los nazarenos. Al apóstol Pablo se le llamaba una plaga. Ese hombre nada más anda promoviendo esa secta aborrecida de los nazarenos. Pero Marcos agrega otra palabra que Mateo no menciona. Por eso es que hay que estudiar los 3 evangelios para entender Mateo 24. No es que quede superficial, hay que embogotarse en buen dominicano a estudiar los 3 evangelios. De los 4 evangelios hay que estudiar 3 para entender Mateo 24. Por ejemplo, Marcos agrega una palabra que no aparece en Mateo. Ya ni simplemente agrega la palabra alborotos. Vamos a ver, Marcos, el capítulo 13, el verso 8. Vamos a buscar nuestras Biblias. Marcos 13, el verso 8 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambre. Alboroto, principio de dolores son estos. Alboroto. Agarren ese datito ahí. Alboroto. ¿Qué es alboroto? Alboroto, la palabra alboroto es un sinónimo de conmociones, tumulto, intranquilidad social. ¿Recuerdan? A mediados del 2019 hubo como en 6 países de Centroamérica que hubo mucho disturbio. Chile, Argentina, hubo como en 6. Yo creo que en el único que no hubo disturbio, si mal no recuerdo, fue en Santo Domingo. Pero hubo muchos países. También recuerdan el 6 de enero del 2021 que aconteció en el Capitolio de Estados Unidos. Hubo disturbio, ¿verdad que sí? Mateo 24 habla. Y Marcos habla que esos disturbios siempre han estado y van a estar hasta el tiempo del fin. ¿Recuerdan la muerte del afroamericano? La intranquilidad social que se vivió en muchas ciudades de los Estados Unidos. Alboroto y un sinnúmero de cosas. Es interesante, la palabra alboroto también hace alusión en San Juan 5:4. ¿Recuerdan cuando
estaba en el estanque de Bethesda, el paralítico, que en un momento determinado, que supuestamente, Dios mío, santo, supuestamente pensaban que esa agua producía sanidad. Y el pobre paralítico estaba ahí. Y cuando supuestamente las aguas se movían, ellos regaban que esa agua producía sanidad cuando se movían, se armaba un alboroto y todo el mundo directamente para el estanque, y el pobre paralítico se quedaba ahí porque no hallaba una alma que en un momento determinado supuestamente le ayudara a estirarse en el estanque, pero Jesús le resolvió ese problema y lo ayudó. Porque esas aguas directamente no se movían de que porque había sanidad en ella, la sanidad estaba en Cristo Jesús. También en Hechos, el capítulo 12, el verso 18, habla de un escenario que tiene que ver con el término alboroto. Nótese que le estoy dando seguimiento fielmente a los versículos para que se entienda bien claro el tema. En Hechos, el capítulo 12, el verso 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto, los soldados sobre qué había sido de Pedro. Se armó un alboroto. ¿Y dónde está el apóstol Pedro? Y se armó ese alboroto. Ahí también en Hechos, el capítulo 19, el verso 23, dice, hubo para aquel tiempo un disturbio, no pequeño, al hacer del camino. Ellen de White también amplía, notaron que en la Biblia aparece directamente alboroto y eso, esa cosa, y esas conmociones, y esa diferencia, eso es viejo. Y van a estar más, y van a seguir hasta el tiempo del fin. Ellen Jaime de White amplía más el término de alborotos y conmociones, intranquilidad social. Lo amplía en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 24. Ella dice, la mensajera del Señor, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Oigan bien, habrá epidemia o pestilencia, mortandad, y las aguas del abismo rebosarán su límite. Incendios, inundaciones destruirán las propiedades y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros o de los que le aman. O sea, la mensajera del Señor advierte que esas cosas van a ir en aumento. También en la página 27 de Eventos de los Últimos Días, ella dijo lo siguiente: aumentarán la hambruna, la pestilencia borrarán a miles. En nuestro alrededor hay peligro procedente de las pestilencias, de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero que ahora están ejerciendo el poder retributivo de Dios. O sea, querido y mi querida, para que usted me entienda, Satanás está orando, pero a Satanás no se le ha dado libertad de que obre como va a llegar el tiempo de que va a orar. Yo quiero que ustedes estén claros, porque hay mucha gente por ahí en denominaciones religiosas que dicen, no, los 7 años de la vaca flaca y de la vaca gorda y que no va a pasar nada aquí. Mentira del diablo. El que quiere gozar de los méritos de Cristo tiene que sufrir de su padecimiento. Pero hay muchas veces denominaciones religiosas que no hay problema, que en un rato se van. Aclaren los ojos. Aclaren los ojos. Que no es tan sencillo el asuntico. Pídanle a Dios, si tienen algún vecino, amigo, adventista, díganle, explícame lo que no entiendan. Son verdades que nosotros tenemos. Este pueblo la tiene y tiene el compromiso de decirla. Y hay de aquel que no la diga. Se prepare para Apocalipsis 3:9. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Yo no tengo problema con el mensaje final. Lo digo al pie de la letra. Gústele a quien no le guste. La verdad. El compromiso es con Dios. Decir la verdad. Con un escrito está Biblia y espíritu de profecía. Pero se está moviendo por ahí algunas veces que la Biblia y no espíritu de profecía. Hay que ir de la mano, porque toda esta cita que yo estoy dando directamente y lo que son de mi iglesia, la denominación adventista, saben que le estoy hablando mediante la mensajera del Señor. Le estoy citando cita de Elena, que esas citas no son para tenerla escondida, para tenerla guardada, y todavía no es nada. Ahorita te van a ver un par de citas que hay poderosas ahí. Pero hay 2 citas que Elena amplía grandemente lo que es el verso 8 y el verso 9 de Mateo 24. Esas 2 citas se encuentran en el conflicto de los siglos, la página 575 y 576, mi querido. Elena amplía, la mensajera del Señor, la profeta de Dios, amplía en la página 575 y 576
lo que va a acontecer en los versículos 8 y 9. Yo quiero leerle del conflicto de los siglos, a la página 575. Recuerden, estamos en el verso 6, 7. Vamos a entrar al 8, va a pasar al 9. En orden cronológico que vamos, tranquilo. Si usted después va a ver este tema, si usted se va a dormir, no vea nada. Que el diablo le mete sueño a la gente para que no vean. Y le cae una dormidera para que no vean. Y si usted no quiere ser un enano espiritual, póngase al contacto directamente de pedirle a Dios que le dé sabiduría divina para que usted se meta en temas profundos. Que eso de estar directamente leyendo un versículo así de la Biblia y olvidándose, que ahorita voy a hablar de eso, no me preocupe, pero déjame leer esta cita primero. En el conflicto de los siglos, la página 575, Elena dice lo siguiente. El objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones que se hagan la guerra mutuamente. Pues de este modo distrae la mente de los hombres de la obra de preparación necesaria para servir en el día del Señor. A la par que se hace pasar entre los hijos de los hombres como un gran médico de Satanás, mediante los agentes humanos, porque él usa mediante un médico que puede con todas sus enfermedades, que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y detraerá tanto, va a provocar que ciudades enteras se vayan a la ruina, serán reducidas a la ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas distintas, bajo las grandes calamidades, terremotos, huracanes, en las grandes tempestades de granizo, inundaciones y en los ciclones y hasta en la marea. Es una cita de Elena que se encuentra en la página 575. Que Satanás no se le ha dado el permiso divino para que obre abiertamente, pero está ejerciendo su poder. Quiero que ustedes entiendan que lo que dice el verso 7 y 6, ahora voy a entrar al 8, está indicando que Elena acaba de decir que Satanás se le está permitiendo actuar. Ustedes ven cómo empezó el 2021. Para que ustedes vean si Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra, y muchas veces estamos en somnolencia, dormido espiritualmente. Es tan terrible lo que está pasando. El 2021 empezó, miren, yo creo que no hay sitio que la tierra no haya temblado. Hay inundaciones por doquier, terremotos, ciclones, devastaciones terribles, cayendo la cantidad de agua que deberían caer en 6 meses, cayendo en un día. Y aún así la gente no está despertando de qué es lo que está pasando. Óigame, es terrible el asunto. Nada más es una ojeadita. Ya los científicos no hayan ni qué inventar, porque ya saben que directamente escapa de ellos. Y algunos dicen, ay, sí, que la fuerte destructora de la naturaleza. Mentira del diablo. La gracia se está retirando gradualmente del planeta. La gracia de Dios se está retirando así. Y eso es lo que está aconteciendo. Pues bien, ahora entonces sí podría decirle en qué parte de la historia estamos en tiempo real. Aclare los ojos. ¿En qué parte de la historia estamos en Mateo 24? Estamos en Mateo 24, en el versículo 8 de Mateo 24. Principio de dolores. Usted ven este COVID-19, esto es principio de dolores. Usted ven alguna gente orando, ay, ¿qué pase? ¿Qué esto va a pasar, mi querido? Después de esto viene algo peor. Ustedes vieron lo que le leí en la página 575 del conflicto de los siglos. Esto va en aumento, en rápida sucesión. Una cosa, una peste sustituirá a la otra. Estamos directamente cuando un avión está en picada. Para los que no están entendiendo, estamos, mi querido, aclare los ojos, aclárelo, porque le voy a demostrar que estamos en Mateo 24, 8, porque el verso 9 no se ha cumplido. Y vamos a ver qué dice el verso 9. Vamos a la Biblia. Ya ni simplemente nuestra regla de fe. ¿Qué dice el verso 9? Vamos a ver, vamos allá, cojan su Biblia, sea como lo verían. Dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ese verso no se ha cumplido. La gente
El mundo entero no se ha ido en contra todavía de la comunidad cristiana. Todavía no. Va a pasar, pero todavía no. El verso 9 de Mateo 24 no se ha cumplido. El mundo entero no se ha ido en contra. Está bien que ha habido en ciertos países mensajes, actitud de odio, que se ha un revuelto contra cristianos, con secuestro y un sinnúmero de cosas, pero el mundo entero todavía no se ha ido en contra de los cristianos. Ahora, es sumamente interesante, mi querido, notar que la palabra tribulación aparece 2 veces en Mateo 24. 2 veces aparece la palabra tribulación en Mateo 24 y eso es de uno tener en cuenta bien eso. Aparece 2 veces. En Mateo 24 aparece en Mateo, en el versículo 9 de Mateo 24 dice que serán sometidos a tribulación, matarán a algunos de ustedes, a algunos de vosotros. Todo eso es por causa de mi nombre, o sea, por causa de Jesús. Va a llegar el tiempo. Ahora, en el verso 21 aparece tribulación con la palabra grande. O sea, en el verso 9, mi querido, para que usted esté al tanto, porque estamos en orden cronológico, en el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ese verso no se ha cumplido, pero esa palabra tribulación ahí, te entregarán a tribulación, no es la misma palabra que la gran tribulación del versículo 21. En la tribulación del verso 9 van a morir muchos cristianos por causa de su fe. Eso va a pasar. Pero en la del verso 21, de Mateo 24, 21, Dios no va a permitir que muera un mártir más. No, en la del verso 21 no. En ese tiempo que nos llevarán a los concilios, ese es el fuerte plegón de Apocalipsis 18 y del capítulo 39, dice que los mensajeros de Dios, los hijos de Dios, con rostro iluminado, estarán sacando mucho pueblo de Babilonia. Muchos pueblos de Babilonia estarán sacando con rostro iluminado. Ese es el fuerte plegón de Apocalipsis 18. Hay algo muy importante en Marcos 3, en Marcos el capítulo 13, el verso 9. Vamos allá. Abran su Biblia. Marcos 13, el verso 9 y el 11. Dice algo sumamente importante ahí que debemos tener en cuenta. Vamos allá, ¿cómo lo verían? Vamos a ver. El verso 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilio, si eso huele a junta de iglesia, no sé, podría ser. En la sinagoga os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. En pocas palabras, mi querido, hay cristianos que en esa tribulación del verso 9 van a testificar tanto del amor de Dios, que hay magistrados, jueces y gobernantes que van a aceptar la verdad que nosotros tenemos, fruto de que vamos a tener que comparecer ante esas personas y esa gente van a ver que le estamos hablando con el corazón y que Dios nos está usando y que el Espíritu Santo está usando nosotros, porque ahí vamos a tener la lluvia tal día, mi querido, el refrigerio espiritual. No se crean que así. So, el capítulo 39 del conflicto de los siglos, con rostro iluminado. La lluvia tal día. Vamos a ver más adelante. El verso 11. Pero cuando trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuese dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu Santo. Mi querido y mi querida, una bendición especial. Cuando te lleve, no te preocupes, que no eres tú que va a hablar. El Espíritu Santo va a hablar por ti. Y esa es la gran diferencia, mi querido. Esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo es el que va a hablar por ti. Le voy a dar una cita también sumamente poderosa de Bjorn Gerhard del 18 de diciembre de 1888. No aparece en español, hay que traducirla. Yo tengo un traductor ahí, Edwin Guzmán, Dios me bendiga ese varón de Dios. Él me traduce lo que sea, porque hay citas que indiscutiblemente cuando se pasan del inglés al español se pierden alguna cosita y yo no estoy en eso, ¿verdad? A los 50, no. Yo busco las traducciones justamente del inglés. Ahí para que no me pierda nada. Dice así, no nos parece posible, de Bjorn Gerhard, del 18 de diciembre del año 1888, la mensajera del Señor, la profeta de Dios, dice lo siguiente. No nos parece posible que algunos de vosotros tendráis que comparecer ante las
las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, dice la profeta de Dios, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante los concilios y ante miles de personas por su nombre. Y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Y luego, la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado a favor de la verdad. Necesitamos, de la solución, entonces, estudiar la palabra de Dios para que podamos saber por qué creemos la doctrina que defendemos. Mi querido, abre tus ojos. Abre tus ojos para suscribirte a nuestro canal. Suscríbete. Evento final, para que esté al tanto de lo que está pasando. Miren, dice ella, cuando Jesús quería hacer grandes cosas con los discípulos, lo invitaba más adentro. Vámonos más adentro, porque en la orilla los peces están contaminados. Dice la mensajera del Señor ahí, de William Gerard, esa dice que directamente, nosotros ahora mismo no podemos tener un estudio superficial. Imagínense, te va a trabajar por la mañana, lee un versículo, ¡fum! Llega en la noche del trabajo, como es natural, llega a comer separado, te pone a ver 3 horas de noticias, y luego te pone a 3 horas en Netflix. Dime, ¿tú crees que tú vas a tener discernimiento para poder entender los mensajes finales? No te evita que no va. Hay que hablarle claro a la gente, hay que hablarle claro. A la gente no se le puede estar pasando payo tibio y agarrando y acomodándola. A la gente hay que decirle ya lo que hay en tiempo real. Nosotros como iglesia tenemos el compromiso de hablarle claro. Con un estudio superficial, tú no vas a entender temas así. Y eso es lo que te juego, mi querido. La otra cita se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 209. La sierva del Señor dice, aquellos, oigan esto, qué poderoso, aquellos que reciban a Cristo como su Salvador personal, resistirán la prueba de estos últimos días. El Señor Jesús dará a su discípulo una lengua, una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían convencer los engaños satánicos, quedarán los supuestos hombres doctos de los labios, oigan esto, mi querido, de los labios de los humildes, de los inletrados, saldrán palabras con tal poder que convencerán a miles y miles conocerán la verdad. Tremendo. Del labio de los humildes, de los tranquilos, tal vez de los no PhD, de gente que tal vez tenga el banco de Dios va a obrar de forma distinta en los últimos tiempos, va a obrar con la persona común y corriente, poderoso. Este es directamente, mi querido, el fuerte plegón. Ahí, tranquilito. Labio de los humildes, es la palabra sumamente interesante. Es sumamente interesante notar eso. Esa cita de Elena, que habla directamente de los labios de los humildes, saldrán palabras que convencerán a miles. La tribulación del versículo 9, van a morir personas. Pero en el versículo 21 ya no van a morir personas. Dios no va a permitir que muera una persona más. Tengo otra cita también en Primeros Escritos que creo que le den seguimiento. Elena escribió lo siguiente. Dice lo siguiente ella ahí, con relación a eso. Dios tiene otros hijos que aún todavía no conocen la verdad acerca del sábado y no tienen la luz con referencia a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a promover abiertamente el mensaje del sábado. Esto enfureció a quienes, a las otras iglesias, otras iglesias, aclara las orejitas, otras iglesias, y a los adventistas nominales, pues no podían resistir la verdad sabática que anunciamos. Y todo esto se juntaron, dice, y todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad. ¿Quiénes poseíamos la verdad? Este pueblo, Adventista del séptimo día, con el don profético.
Y salieron, el término salieron es que va a salir gente de Babilonia, hay que estar claro con eso. Y salieron, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Sumamente importante. Gente que va a salir de Babilonia, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Eso está hablando claramente ahí, el verso 6, 7 y 8. Ahora, cuando alguien oyó que Elena dijo eso, no entendió claramente y le mandó una nota a Elena, mi hermana Elena, pero usted dijo que al empezar el tiempo de angustia, nosotros íbamos a ser hinchidos del Espíritu Santo y ya, o sea, en pocas palabras, la gracia se cerró. Elena tuvo que rectificar y mandarle una notificación explicándole el verso 9. Porque esa tribulación del verso 9, la gracia todavía está abierta. Dice ella en Primeros Escritos, la página 85, ella escribió, aclaró ese asunto, dice, el comienzo del tiempo de angustia, Primeros Escritos, página 85, aclárame los ojos, miembros de iglesia, laicos, ministros de todas las denominaciones, aclaren los ojos. Si ustedes quieren, lo de las otras denominaciones, si ustedes quieren aprender directamente algunas cosas, júntense con los adventistas, esa gente saben de libros, saben de profecía. Primeros Escritos, página 85. Nótese que le dije que hubo una persona que entendió y le dijo, mi hermana Elena, pero ya cuando el tiempo de angustia empiece, ya la gracia se cerró. Entonces, ella mandó la aclaración y diciendo, no, en el verso 9 de Mateo 24, todavía la gracia en pocas palabras está abierta, porque esa tribulación que está ahí no es la gran tribulación del verso 21. Entonces ella rectificó y en el libro Primeros Escritos, la página 85, ella aclaró eso. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo de angustia cuando serán derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan. Tremendo. Mientras que Cristo está en el santuario, o sea, en el verso 9, la gracia todavía no se ha cerrado. Se cierra en el verso 15. Que eso es otro tema que tendré, déjame abrir un paréntesis aquí de un pronto para explicar, que tendré con relación a qué fue la abominación desoladora del tiempo pasado, qué será el futuro. Tendré otro tema, ley dominical, y tendré otro tema, secuencia de ley dominical. Son dos cosas, son cosas distintas, pero sería en otro tema. Entonces, sigue diciendo la cita, en ese tiempo, cuando se ha terminado la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán permanecidas en jaque para que no impidan la obra del tercer año. ¿Me están siguiendo? En el verso 9 de Mateo 24. La gracia está abierta. El fuerte plegón se está dando. Es lo que yo quiero que se entienda. Entonces, ahí estamos claros con relación a eso. Ese es el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Eso es así. Pero cuando venga esta persecución, mi querido, aclare que ahora vamos para el verso 10. Recuerden el orden. Déjame, si no se lo olviden el orden. Porque a mi gente que le da sueño tu tema. 6, versos 6 y 7, desolación terrible. Verso 8, principio de dolores. Verso 9, se te perseguirá por tu fe. Verso 9, matarán a alguno en el verso 9, porque habrá tribulación, pero no con la palabra grande del verso 21. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando venga esa persecución, viene algo sumamente importante que debemos tener. Mateo 24:10. Vamos a ver qué dice Mateo 24:10. Abra tu Biblia, abra su Biblia, mi querido. No deje que nadie le cuente. Abra su Biblia, manantial de vida y de esperanza. Y le doy el verso 10, Mateo 24 dice, muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos trompezarán entonces. Aclaramos el término trompezarán entonces. Fíjese, todo está en ese orden. Muchos trompezarán. ¿Cuáles tres cosas percibe el zarandeo? En pocas palabras, estamos hablando de un zarandeo ahí. Ese tropiezo es un zarandeo. La sierva de Dios dice que el zarandeo será producido por tres cosas. 1, las falsas enseñanzas de los maestros. 2, la mundanidad barrerá mucho. Y 3, la persecución. Esas tres cosas producirán el zarandeo. Eso que muchos trompezarán.
gente que no va a resistir cuando en el verso 9 lo estén persiguiendo por su fe. Van a coger la de Villa Diego. Se lo voy a demostrar ahora. Y cuando venga la persecución del verso 9, muchos harán así. Pero es sumamente interesante, mi querido. Ahora, es algo muy significativo. La palabra trompezar. ¿Qué quiere decir la palabra trompezar? Vamos a ver varios versículos que hablan y hacen alusión a esa palabra, trompezarán. San Juan 16, el verso 1 y 2 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis trompiezo, o expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, lo que van a seguir al pueblo de Dios son gente que profesa ser el pueblo de Dios. Nótese. Marco 4 también, Marco 4, 16, 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben y luego su gozo se apaga. El verso 17: pero no tienen raíz en sí mismo, son de corta duración, porque cuando viene la persecución o la tribulación por causa de la palabra, trompiezan. ¿Estamos claros? Ellen de White escribió con relación a ese trompiezo en el libro Profetas y Reyes, que fue su último libro, la página 431, ella escribió: lo que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados, proscritos, serán traicionados por padres, hermanos, parientes, amigos, y su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios, y su única defensa será la oración. ¿Me está siguiendo? ¿Cuáles cosas directamente usted va a estar normalmente ahí? Pero hay una cita que yo quiero que usted la guarde, porque esta le da su fuetazo a nosotros los adventistas del séptimo día. Porque hay veces que no se quiere citar Elena, muchas veces se quiere citar Elena para lo que conviene, para lo que no conviene no. Pero como laico, mire, yo la cito donde quiera que tengan que citar. Esta es para nosotros, atiendan. Conflicto de los siglos, página 593. Ese trompiezo es zarandeo de Mateo 24:10. Ahora ustedes van a ver apostasía en el verso 11. En orden cronológico, seguimos. El conflicto de los siglos, la página 593, dice, nótese que adventista que le está hablando ella en esta cita. Esa cita no se menciona, la saco a la luz. Dice: conforme vaya acercándose la tempestad, nótese, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es la única iglesia que cree en el mensaje de los tres ángeles? Usted la puede buscar donde usted la busque, no la va a encontrar. La iglesia adventista nada más. Nada más hay una sola iglesia que profesa su mensaje. Y estamos llamados a decirlo. La iglesia adventista del séptimo día. Oigan, muchos que profesan, déjame repetírsela, porque esto es algo que usted debe tenerlo ahí bien. Dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados con la obediencia, abandonarán su fe, se unirán, se irán a engrosar la fila de la oposición, uniéndose con el mundo, participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas del mismo aspecto, la del mundo santo. Cuando venga, dice claramente, oigan, es terrible, terrible. Van a ver la cosa en el mismo aspecto del mundo. Dice, sigue diciendo: cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse en el lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron una vez en la verdad, emplearán sus facultades de seducir y de carriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos santos.
en cuanto a su hermano más encarnizado, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlo y acusarlo, para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes, insinuaciones tremendas. Hombres que se gozaron una vez con la verdad, que se gozaron en estos mensajes, se convertirán en los peores enemigos del mismo pueblo. Aclare los ojos. Yo no estoy pasando el paño tigre los mensajes. Es claro, estoy hablando claro. Ahora, usted no quiere hablar claro, usted se prepara para Apocalipsis 3:9. Estoy hablando claro. Esa es para nosotros. Porque hay gente que cree que nada más lo que van a perseguir son los de afuera. Dice Elena de White que la mordida más grande no la van a dar los lobos de afuera, la van a dar las ovejas de adentro. Eso hay que decirlo, aunque cause ronche. Si algo de tremita, porque es la verdad, la profeta de Dios que está hablando, y está hablando claro. Apunte eso, que ese es el versículo 11 de lo que hablamos. Vamos a ver ahora qué dice Mateo 24:11. Miren el orden cronológico, mi querido. Es decir, después de la persecución viene el zarandeo. Y después de esto, apostasía. Miren el verso 11. Ahora vamos a leer Mateo 24:11. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso son lo que acaba de escribir Elena en El Conflicto de los Siglos, la página 593. Hay falsos profetas que vienen de la calle, sí, pero también va a haber falsos profetas que van a salir de nuestra iglesia porque no van a resistir la persecución, y esos falsos profetas descarriarán mucha gente. Porque hasta ahora ser cristiano es fácil, pero cuando la cosa se apriete, vamos a ver quién es quién. Hasta ahora es muy fácil, sí, va, fulano es tal, cuidado con fulano, perencejo, cuidado, este mensaje que está dando. Cuando se apriete la cosa, vamos a ver quién es quién. Entramos ahora, notaron, el verso 11, Elena lo describe en la página 593 del Conflicto de los Siglos. Ahora vamos para el verso 12. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Nada puede enfriarse, al menos que no estuviera caliente, mi querido. Eso está hablando de apostasía. ¿Y cuál es el motivo de la apostasía? La transgresión de la maldad, se podría decir. Si leemos en San Juan, el capítulo 3, el verso 4, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues la ley es infracción, el pecado es infracción de la ley. O sea, se podría decir, sabíamos que el sábado es el día del Señor, al enfriarse su corazón, pero decidimos guardar el domingo. Sabíamos que los 10 mandamientos, Dios tiene 10 mandamientos, su ley que es perpetua. Decidimos no guardarla. El corazón se enfrió. Y eso es motivo de eso. Y nótese que estas personas dicen ellos que son cristianos. Porque si usted analiza, son gente que supuestamente se creen cristianos. Usted analiza que dice Mateo, ya estoy reduciendo, estoy terminando. Mateo 7, 21 a 23 dice, no todo aquel que me dice ser Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por cierto, el pueblo de Dios no puede fijar su vista en milagros en los últimos tiempos, porque Satanás va a obrar de forma de milagro y se va a llevar mucho ahí. Verso 23. Entonces lo declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad o transgresor de la ley. El verso 12. Ahora, todo vamos a hacer de una manera u otra entrecrucijado por Satanás a querer entamparlo. Ahora entramos al verso 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que se persevera hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga fiel en la persecución, sirviéndole a Dios. El que se mantenga fiel, no aceptando la mundanidad. El que se mantenga fiel bajo las enseñanzas de falsos maestros, ese será salvo. Luego pasamos al verso 14 de Mateo 24. ¿Qué dice el verso 14? Dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué le parece esa tres palabras? Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, te está refiriendo, mi querido, aclara los ojos, déjame ese sueño, ponte en esto, o si no te va a perder, hay que hablar claro. Mateo 24:14 te está mandando el mensaje del primer ángel. ¿Dónde aparecen esas palabras que dice Mateo 24:14? Será predicado este evangelio eterno a todo el mundo. El mensaje del primer ángel. Nosotros como adventistas debemos, como en forma de un poema, saber los mensajes de sangre. Ahí Mateo 24:14 te está llevando exclusivamente, Mateo 24:14 te está llevando Apocalipsis 14:6-7, el mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Entonces, son tres palabras que aparecen ahí: evangelio eterno a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Vi volar por medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quien, algunos moradores, a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora que él quiso el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El verso 14, Mateo 24, en el orden cronológico que te lo estoy dando, te lleva el mensaje del primer ángel. Pero esta verdad no se quieren decir, se quieren dejar calladita, predicando paz cuando no hay paz. Pupilo no está predicando paz, ni iba a predicar paz. A los 50 años, ¿verdad? María, a mí, no. Me está siguiendo, ven el orden cronológico. Entonces, en la página 356, quiero que se apunten esa cita, que ya con esta termino. La página 356, hay algo muy importante ahí con relación al evangelio eterno. Esto es un mensaje. El que le cité ahora mismo el primer ángel, Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Todas las iglesias que tienen un sistema falso de adoración. Y la advertencia más terrible que se le ha caído Babilonia. Las iglesias que se quedaron a partir del año 1844, que no pasaron al lugar santísimo con Jesús. Esta iglesia, la iglesia de los entiendes, pasó al lugar santísimo, con verdades distintivas, la cual tiene que pronunciar y promover. Duélale a quien le duela. Vieron mucha gente que perdieron la vida por promover estos mensajes. Y ahora nosotros queremos estar tan blanditos, así, tranquilitos. A mí no vengan con eso. El que yo le escuche un tema, tiene que estarme hablando claro. El líder que esté por encima de mí, tiene que mandarme señales claras. Si el sonido no es certero, no escucho. A esta altura estoy escuchando directamente a quien me están instruyendo. Conozco buenos pastores. La iglesia mentira tiene buenos, excelentes pastores que instruyen. Pero hay que dar los mensajes. La página 356 del conflicto de los siglos dice, con relación a eso, el conflicto de los siglos 176, ella escribió: el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, nótese bien, pero este mensaje es parte del evangelio que solo puede suele ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podría ser verdad que la hora del juicio ha llegado. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Usted pregunta muchas veces en alguna iglesia y míreme, le pregunto y aparece un pataleo. Porque hay gente que confunde el 1798 con 1844. Y eso no es así. El fin comenzó en el año 1798. 1798 comenzó el tiempo del fin, y hasta el 1844 esos mensajes se promovieron, los tres mensajes. O sea, el evangelio eterno se ha predicado en todos los siglos, pero es en este tiempo, del tiempo del fin, en el cual tenemos el compromiso de predicarlo, y somos tú y yo que tenemos el compromiso de predicarlo, y eso hay que decirlo a voz en cuello. Duélale a quien le duela. Yo no tengo problema con eso. El mensaje del tiempo del fin es ahora, y hay que predicarlo ahora. Nótese que dice, apunte la cita, que estoy dando cita, la 356 del conflicto de los siglos. Este mensaje, el evangelio siempre se ha predicado. Pablo no podía predicar que la hora de su juicio ha llegado. Martín Lutero no podía predicar que la hora de su juicio ha llegado, vivió 300 años antes. Nosotros, tú y yo, sí podemos predicar que la hora del juicio ha llegado. Pero ahí sí calle. ¿Quién sabe si para esta hora llega el reino? Luego sigue el versículo Mateo 24:15. ¿Qué dice Mateo 24:15? Dividirá al mundo entero en dos. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ve, del 1 al 15 lo llevé en un orden cronológico. Cuando vea el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahí el mundo se dividirá en dos. Los que guarden los mandamientos de Dios y los que no los guarden.
Por cierto, entraré después en otro tema, que es la abominación asoladora del pasado, que es la abominación desoladora del presente, que es una ley dominical y que es secuencia de la ley dominical. Mi querido, Dios te me bendiga grandemente. Espero que este mensaje sea para edificación de cada uno de nosotros. Así como estamos, te invito a que oremos. Nuestro presidente Ten Wilson está hablándole claro a las 13 divisiones, claramente, que se prediquen los mensajes finales y vamos para allá y dice, no crean que esto va a parar, no crean que va a parar. Ese hombre está claro, Dios lo bendiga. Está claro lo que está diciendo, no crean que va a parar, porque verdaderamente el orden de Mateo 24 y quien está siguiendo a Elena al pie de la letra sabe que no va a parar. Pero hay oigo muchos ministros de distintas denominaciones, también algunos, tal vez de los nosotros. Ay, queremos volver a la normalidad. Si usted quiere volver a la normalidad, usted no está estudiando con Cristo ni Mateo 24, pero se lo dejo en sus manos. O si no, prepárese para Apocalipsis 3:9. Aquellos que dicen ser judíos no lo son. Oramos. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu iglesia bendita en la ancha faz de la tierra. Permite que cada día, mi Dios, podamos seguir promoviendo los mensajes finales. Esta iglesia es la iglesia del libro. Esta iglesia tiene el don profético y tiene el compromiso moral de hablarle a la humanidad que perece. Como dice la cita de Obreros Evangélicos, la página 154. Nadie está inocente. Te pedimos, mi Dios, que tú nos des la sabiduría de lo harto y que podamos promover los mensajes. Ayúdanos cada día a tener una total dependencia de ti. Ayúdanos, mi Dios, nunca ser fanático ni nada por el estilo, sino promover la verdad. Lo que tú dices mediante tu palabra y el don de profecía. Por eso, favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro. Amén. Mi querido y mi querida, hasta otra próxima entrega. Recuerda, nos veremos en otro tema. Bendiciones.